En Palabras que Edifican nos reunimos en torno precisamente a eso, a la palabra, la bendita palabra de Dios que siempre nos convoca y que siempre tiene un mensaje para nuestro corazón. En esta ocasión le vamos a invitar a que se una con nosotros, tome usted también la Sagrada Escritura. Hoy Noel nos va a meditar precisamente sobre el Evangelio correspondiente al pasado domingo, donde celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, a partir del versículo 33, nos dice así la bendita palabra de Dios. Entonces Pilato volvió a entrar en su palacio, mandó traer a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Contestó Jesús: ¿Me haces esa pregunta por tu cuenta o te la han sugerido otros? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado para librarme de los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Pilato insistió: Entonces, ¿eres rey? Jesús le respondió: Soy rey como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Todo el que ama la verdad, escucha mi voz. Pilato repuso: ¿Y qué es la verdad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poner en perspectiva estas palabras que nos relata el evangelista San Juan cuando Jesús está cerca de la muerte en la cruz, un momento muy, pero muy difícil de poder entender nosotros de lo que pasó Jesucristo nuestro Señor. Está siendo juzgado el Hijo de Dios, el Hijo que creó el universo. ¿Cómo poder entender esto? ¿Cómo poder entender que el Dios que todo lo hizo con Él y para Él, ahora ese Hijo que fue enviado está en manos de los hombres, está a punto de morir, está siendo juzgado? Cientos, por no decir miles de personas están gritando: crucifíquenlo. Este es un momento muy fuerte para Jesús. Ahora se encuentra ante Pilato, que es el que tiene que dar la última palabra si Jesucristo debe ser ejecutado de la manera cruel como en aquel entonces era la muerte en la cruz. Y lo está interrogando. Le preguntan los judíos: ¿te quieren matar? Prácticamente le está diciendo: porque tú te has proclamado rey y ellos no te reconocen como rey. Entonces Pilato le hace la pregunta: ¿eres rey? Las palabras de Jesús y la respuesta de Jesús es la misma. Es la misma si podemos entender que Él habla de un reino, pero no un reino de esta tierra. De hecho, le responde a Él: mi reino no es de aquí. Cuando Jesús inicia la proclamación de la palabra, nos relata en el primer capítulo de San Marcos que una vez que Juan Bautista había fallecido, dice el capítulo 1, versículo 14, estas palabras: después de que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar la buena noticia de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Aquí lo que la palabra de Dios nos relata es que desde el inicio de su misión, esos 3 años que Él vino a revelarse al mundo, inicia diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Está hablando de un reino. Es muy importante aquí, queridos hermanos, entender lo que es el reino. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, si entendemos rey y reino, hablamos de que para poder gobernar un grupo de personas o un reino se ocupa un rey.
En este caso, nosotros podemos darnos cuenta que en cada reinado existen ciertas normas de vida, ciertas reglas que se establece dentro de ese reino. Y quien ejecuta o hace que esas reglas se mantengan es el rey, con todo su gobierno. Pues esto lo podemos ver en el día de hoy. Los gobernantes, un presidente, tienen una forma de vida, ejercen las leyes de acuerdo a ese gobierno o a ese reinado. Jesús también se proclama, en este caso, rey, pero no lo dice: mi reino no está aquí. ¿Cuál es el reino de Jesús? ¿De qué habla cuando dice el reino se ha acercado? El reino de Jesús habla de amor. El reino de Jesús habla de perdón. El reino de Jesús habla de misericordia. El reino de Jesús habla de amarnos los unos a los otros. Este es el reino que viene a establecer Jesús. Esta es la verdad que Jesús viene a proclamar. Y quizás la pregunta más importante que podemos hacernos en esta festividad de Jesucristo, Rey del universo, es la siguiente: ¿quién es el que gobierna nuestra vida? ¿Quién es el Rey al cual nosotros nos debemos? ¿Seré yo el Rey de mi vida y hago lo que quiero? ¿O me rijo bajo las leyes del mundo? ¿Quién dirige mi vida? Jesucristo dice: el que ama la verdad, esa persona me escucha. O sea, quien ama la verdad, quien ama a Jesús, lo va a escuchar. Quien desea establecer el reino de Dios en su vida, ¿a quién va a escuchar? A Jesús. Esta es la gran pregunta que debemos hacernos, queridos hermanos. Si Jesús realmente es Rey, pues qué bonito es celebrar la festividad Jesucristo y decir: viva Cristo Rey. ¡Qué bien! Pero otra vez la pregunta para cada uno de nosotros: ¿es el Rey de mi vida? ¿Lo he hecho el Rey de mi familia, aquellos que estamos casados, que tenemos una familia, hijos? ¿Quién gobierna? ¿Bajo qué leyes rijo mi vida y la de mi familia y la de mis hijos? ¿A quién los dirijo a ellos para que conozcan que el reino de Jesús lo he establecido en mi vida y en mi hogar? Cuando nosotros hacemos nuestro propio reino, establecemos nuestras propias reglas, nuestras propias leyes, o no tenemos leyes que nos rigen, pues entonces sucederá lo que Jesucristo dijo en el capítulo 7 de San Mateo, hablando de aquellos dos hombres, uno que construyó su casa sobre la arena. Vino el viento, vino la lluvia y esa casa se vino abajo. Dice: ese es el hombre que escucha mis palabras, pero no las pone en práctica. En otras palabras, es el hombre que no ha establecido su reino, el reino de Jesús, en su vida. El otro hombre que escucha a Jesús, que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica, las hace suyas, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cavó profundo, puso los cimientos, estableció su casa firme para que cuando llegara el viento, la lluvia, esa casa se mantuviera fuerte. Eso es lo que hacen hombres y mujeres hoy, que han aceptado a Jesús en su corazón y lo han hecho el Rey de sus vidas. Solamente así, queridos amigos, no solamente alcanzaremos la salvación, pero sin Jesús, este mundo nos consume totalmente. El enemigo de nuestras almas, sin duda alguna, nos aplasta. Las luchas y tentaciones sin Jesús como Rey de nuestra vida realmente
Vienen a mis oídos esas palabras que Jesús dice en el Evangelio de San Juan: ustedes sin mí no son nada. O sea, en otras palabras, sin dejar que Jesús establezca su reino en mi corazón, estoy perdido. Por eso cada uno de nosotros debemos de analizar cómo queremos vivir esta vida, bajo qué reglas queremos vivir, bajo las que el mundo nos ofrece. El mundo hoy fácilmente dice: mira, haz lo que te haga sentir bien. Mira, si la gente te juzga, pues la gente siempre te va a juzgar. Haz aquello que te haga feliz. Y punto. Es muy atractivo escuchar algo así, porque nuestro cuerpo, nuestros deseos humanos siempre quieren satisfacción. Y claro, escucho eso, pues lo voy a hacer. Esa es la invitación del mundo, ese es lo que establece el reino. Pero Jesús dice: mi reino no es de esta tierra. Y con esto nos hace pensar, ¿qué es lo que realmente deseo yo mientras viva yo aquí? Porque la vida de usted y la mía aquí es temporal. Es una vida corta, pero aquellos que han establecido el reino de Jesús en su vida, el reino del Padre en su vida, tienen garantía de otra vida, lo que le llamamos la vida eterna. Si nos fue o si nos va a ir mal en esta vida, qué maravilloso es saber que si hemos puesto nuestra confianza, si hemos escuchado a Jesús, que es la verdad y la vida, Él me ofrece otra vida. En la otra vida que Él me ofrece, ya no habrá sufrimiento. En esta sí hay sufrimiento. En esta sí tenemos sorpresas muy fuertes. No siempre todo es malo, tenemos alegrías, pero hay muchos momentos de lucha, de tristeza, de sentirse solo, abandonados, rechazados, engañados. Y esto pasa en esta tierra, de estar enfermos con alguna enfermedad que los doctores nos dicen: la verdad, no hay medicina para esto. Y nos sentimos que el mundo se nos acaba, que la vida se nos acaba. Pero cuando hemos escuchado la verdad, que es Jesucristo, que nos promete, una, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y dos, que nos ofrece después del fin de nuestra vida, nos ofrece otra vida. De tal manera que Él mostró y dejó en claro que la muerte no es el fin del ser humano. Él murió, fue crucificado, clavado en la cruz. Cientos lo vieron morir y al tercer día venció la muerte, dándole así la noticia al mundo, lo que había dicho Él antes: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ese es el Rey. Este es el Rey al cual cada uno de nosotros tenemos la opción de aceptarlo y reconocer su reinado. De hecho, en la oración del Padre Nuestro que decimos: venga a nosotros tu reino. Y añadimos: que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Lo que estamos diciendo ahí es que queremos establecer lo que se vive en el cielo aquí en la tierra. ¿Y qué se vive en el cielo? Amor. ¿Quién es nuestro Padre? Un Padre de misericordia. Eso nos habla de que somos perdonados cuando hay arrepentimiento, pero que también nos llama a perdonar a los demás. Ese es el reino que Dios quiere que establezcamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso la Biblia habla del reino de Dios muchas veces. Busquen primero el reino de Dios y las demás cosas se os darán por añadidura. En otras palabras, lo primero, lo esencial, la prioridad es de establecer el reino de Dios
en nuestra vida. Y las demás cosas, ¿qué necesitamos? El Señor, que ya las conoce, nos las dará por añadidura. Cada uno de nosotros debe de establecer esta verdad. Y yo les invito, queridos amigos, hermanos, cuando se acerca la Navidad, pues se habla de que ha nacido el Rey. Y sí, celebramos, reconocemos que ese niño que nace en ese pesebre es el Rey. Es el Rey de tal manera que en aquel entonces Herodes, cuando supo que iba a nacer otro rey, pues se enojó mucho. Los sabios de Oriente, los reyes que llegaron, que vinieron a adorar a Jesús, que lo estaban buscando, llegan al palacio de Herodes. Y Herodes era un rey. Y cuando Herodes se da cuenta que vienen a adorar a otro rey, inmediatamente a él no le pareció. ¿Sabe? Siempre habrá luchas fuertes por quién debe de reinar en algún lugar. Eso lo vemos en la política, lo vemos en las empresas, lo vemos en nuestra propia familia. ¿Quién tiene la última palabra? Y pareciera que es una necesidad de poder. Pero la verdad, cuando nosotros analizamos que lo que más debemos anhelar es recibir la gracia de Dios, para que a través de la gracia de Dios podamos ejercer aquel papel, aquella tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros como casados, solteros, y ejercerla de tal manera aplicando las leyes del reino de los cielos en nuestra vida. Eso es lo más maravilloso. Por eso Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de esta tierra. Por lo tanto, queridos amigos, hermanos, en este tiempo que ya vamos viendo el tiempo de Adviento, ¿por qué no pensar y meditar, querer establecer el reino de Jesús en nuestra vida? Y cuando llegue la Navidad, verdaderamente celebrar y decir: este niño es mi Rey. Bajo su autoridad yo me someto y establezco y deseo voluntariamente establecer su reino en mi vida. Quiero añadir algo más. Es muy difícil poder establecer el reino de Jesús en nuestra vida, en su vida y en la mía, si no conocemos quién es Jesús. Y para conocerlo, yo creo que el otro día escuchaba, hace un tiempecito atrás, hace unos meses, escuché a un sacerdote preguntar a la congregación: ¿quién de ustedes ha leído uno de los evangelios? Y la mayoría de gente no levantó la mano. Por ahí una o dos. Después preguntó: ¿cuántos han leído los 4 evangelios? Prácticamente nadie. Y les dijo: ¿cómo ustedes pueden amar algo que no conocen? ¿Cómo se puede amar a Jesús si no lo conocen? En los evangelios está relatada la vida, la misión de Jesús. Aunque en el Antiguo Testamento se habla de Jesús, aunque después de los evangelios en las cartas se habla de Jesús, pero podemos palpar y meditar en la vida de Jesús en los evangelios. Por eso escribieron estos evangelistas: Mateo, Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Queremos establecer el reino de Jesús y decir: viva Cristo Rey? Pues la verdad que debemos de conocer quién es el Rey. Y a esto yo reto e invito a todos mis hermanos católicos a que leamos estos 4 evangelios. Si ya los ha leído, no es de más volver a leerlos. Yo cada vez que tengo mi forma de leer la palabra de Dios, he leído toda la Biblia y cada vez que leo parte de un evangelio, de una carta, me mueve el corazón nuevamente, porque la palabra de Dios es vida. Y cuando nosotros la hacemos nuestra, estamos estableciendo el reino de Dios. Le voy a poner una forma clave.
Cuando una persona ha establecido el reino de Dios en su vida y ha reconocido a Jesús porque lo conoce, quiere hacer lo que hace el Maestro. Y cuando un discípulo como San Pablo estaba en la prisión, estaba en problemas, lo querían matar, decía, todo lo puedo en Jesús que me sostiene. O sea, la palabra estaba encarnada ya en su corazón. Como el reino de Jesús estaba establecido dentro de él, podía decir estas palabras, todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Esas son las señales de una persona que se puede decir que su reino no está aquí. Su reino está fundado en Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes. Y entonces sí podemos decirle, Señor, Rey de Reyes, viva Cristo Rey, porque hemos establecido que Él es el Rey, no solamente del universo, pero más importante, el Rey de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero adorarte sin parar.